magnética, instintiva, arrebatadora, electrizante. Su baile era tan vertiginoso que parecía no tener sombra. No dudó en dejar la bata de cola y vestir con pantalones para mostrar como ninguna otra bailaora la majestuosidad del taconeo femenino. Se convirtió en una estrella internacional. Incluso un cráter de Venus lleva su nombre. Fueron admiradores suyos Toscanini, Charlie Chaplin, Lagarbo, Marlon Brando y Orson Welles, para quien Carmen era la mejor bailarina del mundo. Os descubrimos a un monstruo de la danza, Carmen Amaya. Esta es su historia. El 2 de noviembre de 1918 la costa de Barcelona era azotada por una gran tormenta. Las olas estaban invadiendo algunas de las barracas del Somorrostro, donde malvivían los más pobres de la ciudad. Esta noche nació una niña en la barraca de sus abuelos, porque las olas se habían llevado el barracón de sus padres. Os los presento. Él es José Amaya, el chino. Un gitano esquilador de borregos de Mallorca que había venido a Barcelona para buscarse la vida por las tabernas tocando su guitarra. Ella es Micaela Amaya Moreno, una gitana de raza, bailaora de zambras y farrucas entre pucheros. Carmen será la segunda de 7 hermanos, de los que sobrevivieron 6. Paco, Carmen, Antonia, Leonor, Antonio y María. Carmen mamó el flamenco desde la cuna. Ella misma dijo que el mar la enseñó a bailar. Aprendió a bailar con su padre, su tía Juana Amaya, la faraona, y las flamencas más populares del flamenco como la Malena y la Macarrona. Aunque Carmen siempre fue muy heterodoxa, dejándose llevar por la pasión y el sentimiento. Solo llegó a ir a la escuela 2 semanas. La chiquilla prefería acompañar a su padre y a su tía bailando zambras y pasando el platillo por unas perras. Solían actuar por el barrio chino y en tabernas como La Taurina, el Bar del Manquet o Casa Escaño. Salones como El Nuevo, el Cangrejo Flamenco, el Eden Concert. Tablaos como el Villarrosa o restaurantes como el Siete Puertas. Pisó por primera vez un teatro en el Paralelo. Josep Sampere, propietario del Teatro Español, la contrató para el espectáculo La Campana de Gràcia o El fill de la Marieta, una secuela de Baixant de la Font del Gat. Por esos días también bailó en el Teatro Circo barcelonés. Le salieron bolos en Madrid para bailar junto a figuras como Conchita Piquer, Raquel Meller o Miguel de Molina y Carlos Montoya. Carmen, apodada ya como la Capitana, salió por primera vez al extranjero en 1929 para actuar con su tía la Faraona y su prima la María. Fue en el Palace de París donde se presentaron como el trío Amaya, junto a Raquel Meller en el espectáculo París-Madrid. La tía y la diva tenían tanta personalidad que acabaron a bofetadas. En 1929 tuvo la oportunidad de hacer un pequeño papel en la película de Benito Perojo, La Bodega. Durante la Exposición Internacional de Barcelona bailaba en el Templo del Flamenco barcelonés, el Tablao Villarrosa, de la familia flamenca de los Burrull. Los Burrull se presentaban en el pueblo español durante la Semana Andaluza.
Carmen, dirigiéndose al rey, le dijo: «Va por usted, señor rey». Del espectáculo nos quedan unas imágenes como recuerdo. Llegan los monarcas en un coche de caballos descubierto. Ya está inaugurado el certamen. Atraviesa la puerta de Ávila. Se detiene complacido en la parcela andaluza. El periodista y cronista de la ciudad, Sebastián Gach, la vio bailar en la taurina. Fue a través de un artículo suyo en la revista Mirador que dio a conocer a Carmen a la intelectualidad. Durante los años de la República bailó en muchas salas barcelonesas como el Teatro Circo Barcelonés, en el Olimpia, en el Teatro Nuevo. En 1933, Carmen obtuvo otro pequeño papel bailando junto a los Borrull, en la película Dos mujeres y un Don Juan, rodada en Barcelona, Sitges y Sevilla. Ella es la de la izquierda del escenario y la de al lado es su tía, la faraona. En Barcelona se estrenó el 30 de abril de 1934 en el Salón Cataluña. Vicente Carceller, un empresario de espectáculos valenciano, la contrató para una gira por Barcelona, San Sebastián, Sevilla y Madrid, donde fue presentada en el Coliseum por Luisita Esteso, donde se consagró definitivamente. Debutó en el cine ya con un papel más relevante en La hija de Juan Simón. Grabó María de la O en los estudios Orfea de Barcelona junto a Pastora Imperio. Y Don Viudo de Rodríguez de Miguel Miura, estrenada el 2 de marzo del 36 en el Cine Actualidades de Madrid. El estallido de la guerra pilló a Carmen actuando en el Teatro Zorrilla de Valladolid. Después de algunas semanas alojados en el Bar Hostal, pudieron partir en su coche hacia Lisboa para una actuación que al final se canceló. En Lisboa embarcaron hacia Argentina para cumplir su próximo contrato de 4 semanas en el Teatro Maravillas. Tras 15 días de travesía, llegó a Buenos Aires con la compañía de Ramón Montoya y Sabicas, el maestro de la guitarra moderna e impulsor de la internacionalización del flamenco. Carmen y su familia establecieron su residencia en Ciudad de México, desplazándose desde aquí por toda América. En Nueva York bailó en el Carnegie Hall y Radio City. Llegó a actuar en 3 ocasiones para el show de Ed Sullivan. Franklin Delano Roosevelt le envió un avión privado para verla actuar en Washington. Carmen no aceptó cobrar por su actuación, pero sí aceptó un regalo del presidente, una chaqueta bolera con incrustaciones de oro y brillantes. La fama y el dinero nunca tuvieron importancia para ella. Solamente contaba su familia, su trabajo y su compañía. Viajó a Hollywood para rodar 5 películas: Original Gypsy Dances, Panama Hattie o Knickerbocker Holiday. En la Hollywood Bowl bailó su versión del Amor Brujo de Falla. Con ella viajaba toda la familia, Antonio Triana y su inseparable Sabicas, con el que mantenía una relación amorosa. Carmen era una mujer sencilla, muy humilde,
callada cuando no tenía confianza y muy religiosa. Tenía dentro de su alma como una pena y se sentía triste en muchos momentos. Siempre tenía la mandíbula muy tensa y sus ojos negros te taladraban cuando te miraban. Después de 11 años de giras, Carmen ya era una estrella de nivel internacional, de aquellas que salían en las revistas. Volvió a Barcelona, desde ahora su cuartel general en Europa. En el Princess Theatre de Londres tuvo un éxito sin precedentes. El éxito se repitió 2 años más tarde en Argentina y en 1951 con su Embrujo español en el Teatro Tívoli de Barcelona. Le encantaba el café negro y jugar antes de salir al escenario. Tampoco podían faltarle sus cigarrillos. Camel sin filtro. El mítico bailarín Vicente Escudero llegó a decir que solo había 3 bailadoras dignas de tener en cuenta en España. Su pareja, Carmita García, la argentina y Carmen Amaya. Le gustaba estar en casa y dormía mucho. Le gustaba dormir y comer bien. Le encantaban los bocadillos de bistec con tomate o una simple yesca de pan tumaca. En 1951 se casó con Juan Antonio Agüero, un guitarrista que se había incorporado a su equipo durante una gira por Francia. Tenía la manía de usar rímel de ojos estrellita, escupiendo en la cajita, frotando cepillito y aplicándoselo en las pestañas. Las giras se sucedían unas a otras. En 1959 salió fotografiada junto a la reina de Inglaterra tras su éxito en el Westminster Theatre de Londres. Voló hacia Barcelona solo para inaugurar una fuente que llevaría su nombre en el paseo marítimo. Más que catalana, ella se sentía gitana. Rovira Veleta contó con ella para su película Los Tarantos, rodada en el Somorrostro y en el barrio chabolista de Can Valero. El rodaje fue duro. La película fue nominada al Oscar a la mejor película extranjera, que finalmente ganó Fellini con 8,5. Carmen estaba acudiendo a la clínica Puigverd para tratarse de una insuficiencia renal crónica que arrastraba desde niña. Se sentía débil y pasaba temporadas en su casa de Begur. Tener hijos, al menos uno, hubiera sido para ella lo más grande del mundo. Su vida se reducía al trabajo, ensayos, familia.
el 8 de agosto de 1963 se dio cuenta que estaba demasiado enferma para seguir bailando. Lo volvió a hacer públicamente en el Palau de la Música de Barcelona. Su último baile fue en Begur, para recaudar fondos para iluminar el castillo en ruinas de la localidad. Unos días antes del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, el día 19 de noviembre de 1963, murió a los 45 años de edad en el Marsden Peak, en Begur. Al entierro quisieron acudir gitanos españoles y extranjeros. En 1970 sus restos fueron trasladados al panteón familiar de su marido en Ciriego, Santander. Como complemento a este vídeo recomendamos nuestro capítulo La Barcelona Flamenca.